Cuando pensamos en la historia y cultura japonesa, sobre todo a los que nos gusta la historia militar, como es mi caso, suele ser inevitable no pensar en los famosos samuráis como uno de sus elementos más característicos. Unos guerreros de los que, pese a tener una referencia de su existencia en torno al siglo X después de Cristo, vivieron su época de apogeo y gloria durante la conocida era Sengoku, que tuvo lugar entre 1467 y 1568, que se caracterizó por una profunda inestabilidad a nivel político y social. Una inestabilidad que llevó al país a varias guerras civiles entre los numerosos clanes que buscaban hacerse con el poder. En el vídeo de hoy, como hacía mucho tiempo que no viajábamos hasta el continente asiático para hablar de su maravillosa historia, de hecho lo último que traje al canal fue un vídeo sobre la rebelión de los Boxers en China hace ya unos cuantos meses, me he animado a traeros al canal una pequeña lista con algunos datos importantes y sobre todo curiosos sobre estos míticos soldados nipones. ¿Ganas de conocerlos? Pues suscribiros al canal si no lo estabais ya, que siempre hay algún despistado en la sala, ponedos cómodos, cogeros un buen tentempié y a disfrutar. ¡Vamos allá! Bien, el primer dato que me apetecía descubriros es el significado de la propia palabra samurái. Puede pareceros una tontería, pero os aseguro que no lo es, porque gracias a conocerlo podréis entender muchísimo mejor su forma de ser y de actuar. Aunque no existe una certeza sobre su origen, sí existe un consenso entre los historiadores para afirmar que samurái es una palabra que proviene del verbo saburao, que en japonés significa literalmente servir y proteger. Y esto es importante porque los samurái eran una especie de élite militar que servía y trabajaba para alguno de los señores feudales del momento, los llamados daimios, que gobernaban las diferentes provincias de Japón y que respondían ante el shogun, una especie de comandante en jefe de todos los ejércitos nombrado por el emperador. Dicho esto, la identificación definitiva del término con estos guerreros coincidió con la proliferación durante el siglo XII de los conocidos como Yunkimono o Yunkimonogatari, unos relatos que narraban las hazañas de algunos héroes o los hechos que acontecían en batallas épicas, muy al estilo, sí, de los famosos libros de caballería que vivieron sus mejores días durante la época medieval. Una de las cosas que más famosos han hecho a estos legendarios guerreros ha sido sin duda su fama de rectitud ante la vida y su profundo sentido del honor. Es ahí donde debemos hacer mención al llamado Bushido, que podría traducirse como el camino del guerrero. Este fue un estricto código ético y moral basado en los principios del confucianismo, el budismo, el sintoísmo y las prácticas zen, que rigió las vidas de la gran mayoría de los samuráis, exigiéndoles lealtad y honor hasta su muerte. Un código que estuvo basado en las llamadas 7 virtudes que todo guerrero debía poseer: justicia, coraje, compasión, respeto, honestidad, honor y lealtad. En caso de que algún samurái se saltase alguno de ellos o fallase por algún motivo a la promesa de mantener su honor, este podría recobrarlo practicando el conocido como seppuku, es decir, el suicidio ritual. Ok, aquí la haríamos con el dato anterior, porque no se entiende el seppuku sin el bushido y el bushido sin el seppuku. De hecho, este es otro de los grandes rasgos que más fama han adquirido en la cultura popular cuando hablamos de los samuráis. ¿Pero qué es eso del seppuku, Peter? Venga, cuéntalo ya. Bien, también conocido como harakiri, que significa literalmente corte en el vientre, se podría definir como una especie de ritual de suicidio que llevaban a cabo los samuráis de forma voluntaria, en el que se clavaban un arma corta en el abdomen para poder morir con honor, ya fuese por haber incurrido en algún tipo de deshonra, como os acabo de comentar, o simplemente como una forma de tener una muerte honrosa antes de caer en manos de algún enemigo. Durante su dilatada trayectoria en el tiempo, hubo ocasiones en las que los samuráis no sirvieron a ningún señor por algún motivo, como por ejemplo que éste hubiera muerto, que hubiera sido asesinado, o simplemente que estos hubieran nacido en esa condición. A estos samuráis sin amo se les conoció como ronin, que literalmente significa en japonés hombre vagabundo. Lamentablemente, en la cultura nipona de la época, los ronin fueron asociados a la delincuencia y al bandolerismo, porque muchos de ellos, al verse rechazados por los daimios, se acababan dedicando al crimen organizado en muchos pueblos y ciudades. Estos eran contratados principalmente como mercenarios para hacer trabajos, ya me entendéis, discretos eso sí, y muy rápidos y eficaces. Por este motivo, el término ronin se acabó generalizando como un sinónimo de deshonra al que le acompañó también la imagen de matones y asesinos. Una imagen que, curiosamente, ha recobrado cierta popularidad hoy en día en el cine gracias a la aparición en la película Avengers Endgame del personaje de los cómics de Marvel del mismo nombre, Ronin.
Pese a la creencia generalizada de que los samuráis solo fueron hombres, hay que hablar del papel jugado por las conocidas como Onabugeisha, un, eso sí, reducido grupo de mujeres, hijas y hermanas de guerreros samuráis que fueron entrenadas como sus familiares varones para proteger durante su ausencia los pueblos y también el honor de sus familias, especialmente cuando estos se iban a combatir en las guerras que enfrentaban a los diferentes daimios. De hecho, estas solo se diferenciaron de los hombres en el arma que usaron para luchar, pues en vez de una espada katana usaron una llamada naginata, una lanza de hoja curva que gozaba de gran versatilidad, y ojo, porque esto también es relevante, también en el seppuku, que realizaban, pero haciéndose un corte en el cuello en vez de en el vientre. En ese sentido, si pensamos en la figura de algún occidental ataviado como un samurái, seguro que a algunos se os viene a la cabeza la imagen de Tom Cruise en la famosa película ambientada a finales del siglo XIX, El último samurái. Y seguro que algo que os sorprendió de ella es que precisamente hubiese occidentales entre los propios samuráis, ¿verdad? Pues lo cierto es que el primero de ellos, porque hubo unos cuantos, fue un navegante inglés de nombre William Adams. Este arribó a las costas japonesas en el año 1600 tras naufragar durante una misión comercial a bordo del barco holandés Lief. William, tras haberse entrevistado con Tokugawa Ieyasu, el shogun que gobernaba Japón por aquel entonces, causó tan buena impresión en él que permitió que los tripulantes que viajaban con el inglés que habían sobrevivido en el Lief regresasen a sus hogares a bordo de un barco japonés. Por contra, Adams, fascinado con la cultura que acababa de conocer, nunca regresó a Inglaterra, pues fue adoptado como consejero personal del shogun en asuntos, sobre todo de comercio internacional, entablando una estrecha relación de amistad que terminó con él siendo nombrado como guerrero samurái. Y si hablábamos del primer samurái occidental, tenemos que hablar también de cuándo fue el final de los samuráis. A finales del siglo XIX, Japón vivió una profunda transformación cultural, económica, social y política conocida como era Meiji, que lo igualó en muchos aspectos al resto de potencias occidentales de la época. Una de las consecuencias directas de estas transformaciones fue la persecución y eliminación sistemática de los samuráis por considerarlos elementos desestabilizadores y restos caducos de épocas pasadas. Vamos, que en la nueva sociedad japonesa estos sobraban. Por este motivo, Saigo Takamori, un prestigioso samurái que había servido en labores de gobierno durante las reformas del emperador Matsuhito, ultrajado y horrorizado por las persecuciones a sus compañeros, decidió liderar la conocida como rebelión Satsuma contra el ejército imperial, la última gran guerra que libraron estos famosos guerreros. Fue en la batalla final de Shiroyama el 24 de septiembre de 1877 cuando Takamori, con su ejército totalmente destrozado y él gravemente herido por balas de ametralladora, decidió por honor personal cometer seppuku, pasando a la posteridad como el verdadero y último samurái de la historia. ¿Qué os ha parecido la lista? ¿Sabéis algún otro dato sobre los samuráis que os apetezca compartir? Porque hay muchos, hay muchos. Pues venga, ya sabéis, tenéis aquí debajo para poder dejar vuestras opiniones, aportaciones, que ya sabéis que siempre ayudan a enriquecer un montón los vídeos del Cubil. Si os ha gustado, no hace falta que os diga que me dejéis ahí vuestro pulgar arriba y lo compartáis en vuestros perfiles de redes sociales, porque cuanto más compartáis, más lejos llegan los vídeos que subo al canal. Por último, volver a agradeceros que hayáis estado ahí al otro lado disfrutando una vez más de la historia en el Cubil. Nos vemos muy pronto con más y mejor aquí en el canal. Un saludo a todos, aquí Peter. Chao.